Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a este encuentro que tenemos programado con el doctor Pedro Sangronis, que es jefe del Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Hospital Provincial del Centenario. Es médico cardiólogo, hemodinamista y además es director de la carrera de posgrado de cardiología de la UNR y es responsable académico de la residencia del Sanatorio Parque y es hemodinamista y cardiólogo en el sanatorio. Ya en el encuentro anterior pudimos hablar de dolor torácico y bueno, hoy en continuidad con el primer encuentro vamos a hablar de esta segunda etapa, reconocimiento y evaluación inicial del paciente con infarto agudo de miocardio. Nos interesa mucho poder conocer el trabajo en red debido a que, bueno, el Hospital Centenario tiene a cargo el servicio de hemodinamia, que es justamente parte importante de esta red de infarto en la región. Así que, Pedro, muchísimas gracias y te escuchamos. Bueno, gracias Rodolfo de nuevo por la invitación, gracias a los que están escuchando. Para mí es un orgullo dar la charla de este tema y aparte sinceramente es tenerlos como aliados en el manejo de estos pacientes, porque la única manera de mejorar esto va a ser en tanto en cuanto trabajemos en grupo, por lo que van a ir viendo en el transcurso de la charla. Simplemente un poquito de historia. A mí me gusta mucho la historia de la medicina. Esta enfermedad, el infarto agudo de miocardio, se lo conoce como una entidad hace apenas 100 años, en 1912, en una revista en JAMA, una revista muy conocida. Jane Herrick publica la primera descripción de lo que era un infarto y que era debido a una trombosis coronaria en seres humanos en vivo. El infarto pasó por diferentes etapas, por suerte logrando ir bajando la mortalidad, por lo menos en el primer mundo, en los países con mejores recursos y organización. Y desde 1912 hasta 1950, 1960, el tratamiento del infarto era prácticamente expectante, era mirar a los pacientes, darles analgésicos, oxígeno y reposo. Y eso era todo. Y hay descripciones que cuentan que los pacientes podían estar meses internados, en reposo absoluto, haciendo seguimientos del electrocardiograma. En el año 60, el primer hito en la disminución de la mortalidad fue la creación de las unidades coronarias, donde se detectaba que la mayoría de los pacientes se morían por arritmias en las primeras horas, y por ende, la unidad coronaria lo que consistió es, las originales, poner a los pacientes con infarto en una cama al lado de la otra y ponerles un monitor para detectar el ritmo cardíaco. Y si el paciente tenía una arritmia, tener a mano un cardiodefibrilador, que el primero que existe en la historia de la medicina es en el año 1961, y que eran cardiodefibriladores del tamaño de una heladera, para que se den una idea, con las dos paletas clásicas. Eso logró disminuir la muerte arrítmica. Y después sí, el segundo gran hito, sin lugar a dudas, fueron las estrategias de reperfusión. Ahí, por primera vez, se empezó a tratar el infarto tratando la causa que lo origina, que es la oclusión coronaria. Y acá, como pueden ver, en el año 2000 baja la mortalidad del 7% con el advenimiento de la angioplastia coronaria, pero esa mortalidad es exclusiva de primer mundo, no es una mortalidad que tengamos en nuestro país. Bien, estas son entonces las dos etapas que conté. Los métodos para lograr la reperfusión desde hace 40 años son los mismos. Administrar una droga trombolítica por vía intravenosa con la finalidad de disolver el coágulo que tapa la arteria coronaria, o la otra opción es llevar al paciente a una sala de cateterismo, hacerle un cateterismo de emergencia, identificar la arteria responsable del cuadro, o sea que está ocluida, y hacer una angioplastia destapándola gracias al implante de un stent. Esto con el objetivo de cada vez reperfundir más pacientes, más rápido y de manera completa. Terminando con lo histórico, en el año 1977 se aprueban los trombolíticos, pero no para el infarto, y recién fíjense que en el 82 es aprobada la streptoquinasa para el infarto, pero por vía intracoronaria, y 5 años más tarde es aprobada por vía intravenosa junto al RTPA, que es otro trombolítico y que es el tratamiento que
se utiliza hoy en día desde hace ya entonces 33 años. Esos fueron también hitos, y en el año 90, en la década del 90, empiezan a salir múltiples comparaciones para ver qué era mejor, si la angioplastia o los trombolíticos. Y esto se transformó en la década del 90 en una batalla científica, académica, de intentar demostrar cuál era mejor. Esa discusión duró casi hasta el año 2003, en donde sale publicado un estudio en una revista también muy conocida, médica, The Lancet, donde a través de un metaanálisis se comparan prácticamente 8.000 pacientes, en rojo los que recibían trombolítico, en amarillo los que recibían angioplastia, y esto quiere decir intervención coronaria percutánea, y claramente la angioplastia demostró disminuir muerte, disminuir reinfarto, disminuir el ACV hemorrágico y disminuir el ACV total. Entonces, la discusión un poco se terminó. Si yo tengo angioplastia disponible, es la estrategia de elección. Pero insisto, si la tengo disponible, si no, el trombolítico sigue siendo una muy buena opción en centros que estén lejos de lugares donde hay capacidad de hacer una angioplastia. Entonces, es superior a los trombolíticos, pero siempre y cuando haya dos condiciones. Que uno, el tiempo que demore entre que el paciente ingresa y haga la angioplastia se llama tiempo puerta-guía. Puerta es cuando cruza la puerta del hospital, y guía cuando estamos cruzando con una guía coronaria la oclusión de la arteria. Eso debe ser menor a 2 horas. Yo tengo que cumplir con esos tiempos, si no, no tendría que hacer angioplastia. Y el team, el grupo de trabajo que la realiza, debe estar entrenado, debe estar preparado, como así también la institución. Fíjense que en el año 2003 sale este trabajo, y miren lo que pasa en Estados Unidos, en hospitales, pero con más de 770.000 casos. Claramente, en amarillo, la tasa de uso de fibrinolíticos empieza a caer, y en azul, celeste, la tasa de uso de angioplastia primaria empieza a aumentar. O sea, en el primer mundo se empiezan a organizar para intentar hacer angioplastia a la mayoría de los pacientes que se pueda. Pero el principal problema, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, es a nivel mundial, para lograr el objetivo, el problema es la pérdida de tiempo, por todos los tiempos que se pierden hasta administrar el tratamiento adecuado. Y hay un concepto que ya creo que el miércoles pasado lo nombramos, que tiempo es músculo, que implica que tiempo, minutos que se demoran en instaurar la terapia de reperfusión, es lamentablemente músculo miocárdico que muere. O sea, a mayor tiempo que yo demoro, mayor músculo que muere. Este es un trabajo publicado hace ya más de 15 años que lo demuestra claramente, donde dice cada minuto cuenta, y el riesgo relativo de mortalidad aumenta 7.5% por cada 30 minutos. O sea, un mismo paciente, si yo hago una angioplastia o le destapo la arteria en 60 minutos, va a tener una mortalidad de un 3%, pero si eso lo hago en 5 horas, va a tener una mortalidad casi 3 veces mayor. Entonces, ahí también una diapositiva que hace años que hice, pero que siempre me gusta, donde dice: el tratamiento del infarto es una carrera contra el tiempo. No solo hay que hacer diagnóstico de infarto, no solo hay que tener los recursos para tratar el infarto, sino que además hay que hacerlo de manera rápida. Y hay que correrla como la corren estos 3 atletas. No está Usain Bolt acá, pero bueno, no importa. Y siento que muchas veces nosotros la corremos así. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y hay que no solo disponer de los recursos, sino hacerlo de manera organizada, pero rápida. En Estados Unidos también fue un problema. Fíjense que después de ese metaanálisis que salió, 3 años después, una revista de interés general como el USA Today publicaba que eran pocos los hospitales en lograr los objetivos. Y fíjense, dice, hospitales demasiado lentos en los ataques cardíacos. Y obviamente siguieron trabajando para lograr mejorar los resultados. Y esta es una gráfica que quiero que presten mucha atención. Cuando el paciente comienzan los síntomas, es el minuto 0. El paciente acá empieza con dolor. Desde que el paciente consulta a un médico, que es lo que se llama primer contacto médico, este es el primer médico que lo atiende, y esto quiero que presten atención, y ahí es donde digo que debemos trabajar en equipo. Ustedes van a ver muchos más infartos primero que lo que ve un cardiólogo. Nosotros vemos mucha más cantidad de infartos que cualquier clínico, que cualquier médico de guardia, pero nunca primero. Casi siempre lo vio otro
y inició la derivación. Pero el primer contacto médico es clave, porque acá empieza lo que se llama la demora del sistema. Entonces, primero la del paciente. ¿Cómo hacemos para mejorar la demora del paciente? Hay que informar a la sociedad, hay que concientizarla. Así como hay tan lindas medidas ahora de concientización con el COVID, como distanciamiento social, barbijo. Nunca pasa eso con respecto a la causa número 1 de muerte en el país, que es el infarto agudo de miocardio y las enfermedades cardiovasculares. A la gente hay que avisarle qué tiene que hacer si le duele el pecho, qué tiene que hacer según la edad que tiene, qué tiene que hacer si tiene factores de riesgo coronario. Hay que informarla. Y bueno, volviendo al primer contacto médico, ¿por qué es clave la actitud que van a tener ustedes dentro de muy poco tiempo cuando estén en una guardia? Porque tienen que hacer el diagnóstico, y rápido, en menos de 10 minutos. Y a ese paciente, luego de hecho el diagnóstico, hay que derivarlo a donde corresponda para que se inicie la terapia de reperfusión. Desde que lo ve el primer contacto médico hasta que uno está haciendo el trombolítico o la angioplastia, se llama demora del sistema. Y si juntamos demora del paciente y demora del sistema, hablamos de tiempo a la terapia de reperfusión, o también, más lindo llamarlo, tiempo de isquemia total. Es el tiempo en el que la arteria estuvo tapada. Y fíjense que es todo importante. Si yo hago muy bien uno, el paciente llega rápido, pero después esto es muy lento porque somos burocráticos, porque hacemos 3 electros y no nos definimos, y no sabemos si le hacemos una estrategia u otra, no sirve. Pero si vos también, si tenemos bien organizado el sistema, pero los pacientes por mala información demoran, este tiempo, el tiempo de isquemia, es malo. Y eso es lo que hay que intentar acortar. Hay que poner el ojo en el primer contacto médico, de ahí que esta charla, Apellido Rodolfo, tiene una importancia clave para que ustedes se sientan parte de esto. En el siglo actual hubo un cambio de paradigma, y fíjense que la discusión en el año 90, en la década del 90, era qué era mejor, si trombolítico o angioplastia. Dije que esa discusión se terminó, y hoy el nuevo paradigma discute no esto, perdón, este es el viejo paradigma, o sea, cuál era la mejor estrategia. Hoy el nuevo paradigma es lograr detectar el infarto de manera prehospitalaria, generar redes definidas, donde yo sepa que si tengo un infarto en tal hospital va a tener que ir a tal lado, si tengo un infarto en tal ciudad le tengo que hacer tal tratamiento. Todo esto tendría que estar predeterminado y trasladar a los pacientes, pero no a cualquier lado, sino al lugar donde le van a destapar la arteria. Entonces, el nuevo paradigma trabaja sobre esto, sobre la demora del sistema, y no sobre cuál es la mejor estrategia. Fíjense que, haciendo foco en lo prehospitalario, y vamos entonces a ver resumidamente qué es lo que tiene que saber un médico, puede ser el prehospitalario, concibiendo esto como la ambulancia, y también la atención en la guardia. Pedro, Sí. perdón, tu pantalla se salió de la presentación. A ver qué pasó. La voy a volver a compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Volvió. Entonces estaba diciendo, ¿qué tenemos que hacer foco en la atención prehospitalaria? ¿Por qué puse esto? Porque hay una mnemotecnia que por ahí alguna vez escucharon o conocen, que quiere decir MONA, y MONA se refiere a las 4 cosas claves que hay que hacer, pero yo lo voy a dejar para más adelante al MONA, y quiero que tengan en cuenta qué es clave. Más allá de qué droga hacer, es clave hacer un diagnóstico precoz, en menos de 10 minutos. Instaurar los cuidados médicos y el tratamiento farmacológico inmediato, y tener preparada la estrategia de derivación para la reperfusión. Yo sé que no es responsabilidad de alguien que está en una guardia, pero es responsabilidad del Estado, de la organización de los sistemas de salud, armar eso para que precozmente se sepa qué hay que hacer.
¿Qué quiere decir diagnóstico precoz? Que cuando a un paciente le duele el pecho, y ya sea que llame a una ambulancia o vaya a un centro hospitalario, ese primer contacto médico, que pueden ser ustedes acá o acá, haga el diagnóstico de supradesnivel del ST en menos de 10 minutos. Eso es fundamental, acuérdense lo que hablamos, lo interrogo, lo reviso, lo descambio, le pongo la vía, le pongo oxígeno si se necesita y le voy haciendo el electro, todo en menos de 10 minutos. ¿A qué me refiero con cuidados médicos? Hay cosas muy, muy importantes. Cuando ustedes tengan un paciente con dolor y supra, hay que monitorearlo. Hay que ponerle el monitor para ver el ritmo cardíaco, porque es un paciente que, y tienen que tener obviamente un cardiodesfibrilador, porque son pacientes que de pronto y de golpe pueden hacer una arritmia ventricular y se mueren delante de ustedes. Entonces, si yo lo tengo monitoreado, lo diagnostico precozmente y tengo que tener ese cardiodesfibrilador funcionando, cargado, con batería, para evitarme un problema grave. Y lo que voy a hacer es monitoreo vía periférica y cardiodesfibrilador al lado. Son las dos cosas iniciales en este paciente. ¿Por qué? Porque cuando menos lo espero aparece esto. Y esto es una fibrilación ventricular y el paciente hizo un paro cardíaco. Y esto, como hablamos el otro día, no depende tanto del tamaño del infarto, de la arteria comprometida, sino que depende de la inestabilidad eléctrica que genera una oclusión coronaria. Esto es lo peor que nos puede pasar estando en una guardia hablando con el paciente. Y padecen esta arritmia entre el 4 y el 18% de los pacientes que sufren un infarto. Y el mayor riesgo está en las primeras 4 horas, porque es cuanto más inestabilidad eléctrica tenemos. La fibrilación ventricular, que es esta arritmia, es responsable de gran parte de la mortalidad prehospitalaria del infarto. ¿Por qué? Porque entonces mucha gente se muere por infarto antes de llegar al hospital. Y si yo, ¿cómo disminuyo esa mortalidad? Bueno, teniendo servicios de emergencia que lleguen en menos de 5 minutos, teniendo gente que sepa hacer RCP, teniendo desfibriladores automáticos externos en los aeropuertos, en las estaciones de colectivos, o sea, todas maniobras a tratar esta arritmia. Así todo, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que a los pacientes con infarto no vayan a los sanatorios, no vayan a los hospitales. Lo ideal es que llamen a una ambulancia y que la ambulancia los vaya a buscar, que el médico de ambulancia haga el diagnóstico, que en menos de 10 minutos confirme ese electro y que ya sepa a qué hospital o a qué sanatorio llevarlo y que el paciente ingrese directamente a la sala de cateterismo. Eso es lo ideal. No es fácil de lograr, pero fíjense, experiencia europea, cuando uno analiza porcentaje de pacientes con infarto que llegan a un hospital llevados por el servicio de emergencia. Fíjense la heterogeneidad que hay según los diferentes países. Uno de los mejores lugares, que es el Reino Unido, en Londres, casi el 90% de los pacientes con infarto los lleva la ambulancia al hospital. Pero fíjense en el otro extremo, Grecia, menos del 20%. Todos estos son países de... ¿Se escucha o escuchan mucho los perros? Esta es una interrupción, Rodo. No, sí se escuchan los perros y vos, pero se escucha más tu voz que los perros. Mis perros están en el patio y no sé qué está pasando, pero bueno, si ven no que suena la molesta alarma, mucho... Si no suena la alarma, seguí tranquilo. La alarma no es algún perro cercano. Si es muy molesto me avisan y voy y veo qué hago. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Para tener una idea, ¿qué porcentaje de pacientes con infarto son llevados por servicio de emergencia? Y bueno, más o menos igual que Grecia y Turquía, que son países que se nos parecen. Solo un 21% de pacientes con infarto son llevados por un servicio de emergencia. El 80% restante van por sus propios medios, con el riesgo que implica, durante el traslado, que el paciente haga una arritmia ventricular y se muera en un taxi, en un auto, en lo que fuera que lo trasladaron. En cambio, si va la ambulancia a buscarlo a la casa, ese paciente enseguida está en contacto con un médico y está en contacto con un cardiodesfibrilador. Obviamente revertir esto va a ser algo muy, muy complejo,
pero eso es lo que hay que apuntar. Bueno, cuando hablábamos de tratamiento farmacológico, ¿qué tienen que conocer cuando están en una guardia? Ahí podemos volver al MONA, que hay que tener a mano un analgésico potente. Yo acá no me sirve ni diclofenac, ni ibuprofeno, ni paracetamol. Acá tengo que tener morfina o derivados. El dolor del infarto es uno de los dolores más intensos que existen y por ende yo le voy a tener que dar un analgésico. ¿El analgésico me va a cambiar la mortalidad? No, para nada, pero va a hacer que el paciente se sienta mejor y va a hacer que obviamente disminuya la descarga catecolaminérgica que produce el dolor. Entonces, tengo que darle analgésicos. ¿Tengo que darle oxígenos a todos? No, hoy ya se sabe que el oxígeno sirve solo si el paciente está hipóxico. O sea, si yo le pongo un saturómetro y la saturación es menor del 90, le doy oxígeno, como quieran, con una bigotera, con una máscara. Pero si el paciente está saturando bien, no se necesita e incluso podría ser perjudicial. Años atrás, a todos los pacientes lo primero que se hacía era darle oxígeno. La O de mona, pónganla entre signos de interrogación dependiendo de la saturación. Nitroglicerina, sí, siempre en tanto y en cuanto el paciente esté normotenso o hipertenso. La mayoría de los pacientes están ligeramente hipertensos y obviamente la nitroglicerina va a ser importante en estos pacientes. Y lo más importante, la A, precaución si el paciente está hipotenso. Si el paciente está hipotenso, está contraindicada la nitroglicerina. Lo mismo si tiene un infarto de ventrículo derecho, que ustedes no lo van a diagnosticar en un primer momento, pero el paciente va a estar hipotenso. Entonces recuerden la hipotensión. Y la otra, si el paciente es hombre, pregúntenle si no tomó sildenafil en las últimas 24 horas, porque hay una potenciación entre el sildenafil, Viagra vulgarmente conocido, o una de las marcas comerciales, y la nitroglicerina. Da una hipotensión sostenida, difícil de revertir aún con líquidos. Y la última y más importante, aspirina. Todo paciente con dolor y supra, mientras ustedes van viendo qué hacen, a dónde lo derivan, le dan aspirina. Y una dosis, esta es la dosis 150-300, pero si tienen una aspirina, le dan una aspirina entera que la mastique para que la absorción sea lo más rápido posible. Y en aquellos raros casos que el paciente no pudiese tragar, hay que dársela endovenosa, ya ahí van a estar en problemas porque no en muchos lugares está disponible la aspirina endovenosa. O sea que si no puede, le ponen una sonda nasogástrica y le dan aspirina. La aspirina por sí sola disminuye la mortalidad un 20%. Esto está demostrado hace más de 30 años. Eso es lo que tienen que saber en una primera etapa. Analgésicos, nitroglicerina y aspirina. Y después entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ya desde hace años se sabe, las guías de cardiología recomiendan que tiene que haber redes regionales diseñados para administrar terapias de reperfusión de manera rápida y eficaz, intentando, siempre que sea posible, que la primera opción sea una angioplastia primaria. Si yo no voy a llegar en menos de 2 horas a un lugar que alguien le haga una angioplastia primaria, le tengo que administrar trombolíticos. Ahora bien, si tengo centros que hacen angioplastia primaria, tengo que trabajar 24/7, o sea, no puedo hacer de mañana una cosa y de noche otra. Los centros tienen que trabajar 24/7 y sin demora. El hemodinamista, el técnico radiólogo, el enfermero de hemodinamia deben ir de urgencia si un paciente viene con un infarto a las 2 de la mañana. Y siempre que yo ya tengo el diagnóstico hecho y estoy derivando un paciente a una sala de hemodinamia para hacer esa angioplastia, hay que intentar bypassear la guardia y la unidad coronaria. Los pacientes deben ir directamente a la sala de cateterismo. Bien, más allá que después podemos tener preguntas sobre el manejo inicial del infarto, ahora entonces les cuento de qué se trata este trabajo que empezamos en el año 2014, que es la red de infarto de hospitales públicos, provinciales y municipales de la región. Esto es un grupo que se llama HITMUPRO. La generamos con una idea de que la mayoría de los pacientes puedan recibir reperfusión, intentando que la primera elección sea la angioplastia primaria. Rosario tiene una superficie de casi 180 kilómetros cuadrados, es una ciudad bastante fácil y accesible de llegar, y el Gran Rosario tiene casi hoy en día un poco más, 500.000
habitantes que no poseen cobertura social. ¿Por qué digo esto? Porque otros pacientes, la red recibe pacientes tengan o no tengan obra social, pero muchos pacientes que tienen obra social van a ir a centros privados y ahí de nuevo, lamentablemente, no hay ninguna organización. Si uno tiene obra social, va a ir donde le parezca, donde conozca, donde le diga su obra social, pero muchas veces van a llegar y no va a haber hemodinamia, no va a haber nadie que esté esperándolos ni que esté preparado. La idea nuestra fue generar una red para que cuando los pacientes llegasen a cualquier hospital del sistema público de la ciudad, se activara para mandar al paciente de emergencia a hacer la angioplastia. Si nosotros tenemos 400, 500.000 personas, esperamos aproximadamente 250 a 300 infartos por año. Así empezó la red. En una primera etapa trabajaron los hospitales Centenario, ECA y Provincial, que son los 3 que tienen unidad coronaria, y después el Eva Perón y el Alberdi al norte, el Carrasco un poquito al oeste y el Sáenz Peña más al sur. Después, por suerte, a medida que la red fue creciendo, se fueron incorporando nuevos centros. En ese momento éramos 7. ¿Cuál era la característica de la red? Que empezamos a juntarnos, a hacer reuniones mensuales entre los representantes de cada una de las partes involucradas para reforzar un código, que es el código infarto, que quiere decir código rojo. Código rojo quiere decir que un infarto es una emergencia. Y eso lo tienen que entender todos, los médicos, los enfermeros, los ambulancieros, los camilleros, los que hacen el triage, los telefonistas, porque no siempre un infarto parece que está tan enfermo, pero sin embargo es un código rojo siempre. Se redactó, se escribió un protocolo y se realizaron desde aquella época hasta hoy de manera ininterrumpida jornadas de capacitación, enfocadas a todo el mundo, pero en general muchas veces y de manera principal al primer contacto médico. ¿Alguna otra cosa? Es importante el compromiso de disponibilidad de camas. Yo no puedo andar sabiendo si voy a mandar a un paciente con infarto si hay cama en la institución donde yo lo quiero mandar. Yo lo tengo que mandar sin demora a que le hagan la angioplastia o le den los trombolíticos. Decidimos en aquel momento, como todos los infartos iban a venir al Hospital Centenario, que es el centro que tiene hemodinamia, no nos íbamos a poder quedar con todos los infartos. Entonces organizamos un sistema para que después de las primeras 6 horas, si no había cama en el Centenario, los pacientes pudiesen trasladarse a otro hospital. Todos los datos los medimos y los registramos. La única manera que uno sabe si está cumpliendo con los tiempos de manera adecuada es medir. Si yo no mido, me quedo con sensaciones. Las sensaciones no conducen a nada. En este caso lo que tenemos que hacer es registrar. Y lo que hicimos también era generar un feedback de información. O sea que si un paciente del Carrasco nos mandaba, un médico del Carrasco nos mandaba un paciente con infarto, en las próximas 72 horas le devolvemos una información a través de un mail al coordinador diciéndole qué pasó con su paciente. El conocer la evolución y en cómo terminó la historia genera un nexo que es fundamental para desarrollarse y crecer. Algo muy buscado por la red fue generar en el año 2017 un documento a través del Ministerio de Salud que se llamó Red de Infarto, que nos permitió crecer de manera espectacular porque logramos algo que se llama transmisión transtelefónica del electro. Todos los centros que forman parte de la red tienen un aparato, un celular, que es de cada centro. Cuando le llega un paciente con sospecha de infarto, lo interrogan, llaman al celular del servicio de hemodinamia, cuentan brevemente, en menos de 1 minuto, 2 minutos, qué tiene el paciente y a continuación mandan el electro a través de una foto que le sacan. Y eso permite relajar bastante al médico del hospital de segundo nivel, ya que va a tener la ayuda en la definición de qué hacer de un cardiólogo especializado y que es además el que lo va a recibir en la sala de hemodinamia cuando se decide que se active el sistema. Los hospitales de segundo nivel llenan una ficha y es donde se pone todo lo que les conté. Nombre y apellido, pero a qué hora empezó el dolor, a qué hora llegó el paciente al hospital, a qué hora lo atendió un médico, a qué hora se hizo el electro, a qué hora se llamó hemodinamia,
cuándo llegó el CIES a buscarlo, a qué hora salió para el hospital, si se le administró la medicación como la aspirina, todo esto. Años después, gracias a la integración, logramos de 7 centros pasar a 13 centros, que son los que constituyen desde el año pasado la red. Un hub que se llama, que es el Centenario, que es el centro a donde van todos los pacientes de los otros hospitales, y 12 se llama Spoke, que son los lugares que si recepcionan tienen que mandar al Centenario. Y fíjense cómo agregamos al hospital de San Lorenzo, se agregó Funes, se agregó al Policlínico San Martín, Pérez, Zavalla y a Villa Gonor Galvez. O sea, todos lugares que están a un radio de 30-35 kilómetros de Rosario, donde podemos garantizar que si trabajamos organizados, el paciente va a estar en menos de 2 horas en la sala de hemodinamia. Y ahora les quiero mostrar los resultados, o sea, de qué sirvió todo esto, a ver qué se logró. Primero que ingresaron un montón de pacientes. La red de infarto de Rosario es la red que atiende y que registra más infartos en todo el país. Eso para que entiendan la importancia de centralizar. O sea, no hay ningún hospital en toda la Argentina que atienda más infartos que esta red. Y obviamente porque es una red que van todos a un hospital, pero que dependen de 12 hospitales más. Ingresaron casi 800 pacientes en 4 años, casi la gran mayoría fueron reperfundidos por angioplastia, algunos pocos por trombolíticos. Como dije antes, hablábamos con Rodolfo, la mayoría de los pacientes del sexo masculino, y fíjense que el promedio de edad es joven, pero porque la población hospitalaria es joven, y cuando tenemos pacientes de más de 70 años, en general en nuestro sistema van a PAMI. Fíjense lo del primer contacto médico, lo que les conté antes, el 80% va por sus propios médicos, por sus propios medios a una guardia, y el 20% va llevado por una ambulancia. Algunos datos de los pacientes, este es el grado de insuficiencia cardíaca, la mayoría en Killip y Kimball A, no me importa tanto. Sepan que la mayoría, la mitad tiene enfermedad de un solo vaso y la mitad de múltiples vasos. Y acá un dato, fíjense cómo impactó el trabajo en red. Nosotros en 2014, estos son datos del Centenario, no trabajábamos en red y hacíamos promedio 60 infartos por año. O sea que 5 por mes aproximadamente. Cuando empezamos a trabajar en red, donde esos 6 hospitales empezaron a derivar al Centenario, la cantidad de infartos que recibimos aumentó 150%. El segundo año de trabajo en red siguió el incremento, el tercero más, y en el 2018 llegamos a 262 infartos. No tenemos todavía los datos de 2019, porque debido a la situación actual que estamos viviendo, no hemos podido hacer toda la parte estadística que habitualmente la tenemos a mediados de año. Miren el impacto que generó que todos los pacientes fueran al mismo lado bajo una misma red organizacional. Y lo que hicimos mucho fue medir, como les dije antes, estos tiempos, cuánto demoraba el paciente, cuánto era el tiempo del sistema, que va de primer contacto médico a reperfusión, y cuánto es el tiempo de isquemia total. Y fíjense, el tiempo del paciente no se modificó mucho, pero ¿y por qué? Porque no se hizo nada. Nosotros trabajamos en la red fundamentalmente en el tiempo del sistema. Para mejorar los tiempos del paciente hay que hacer medidas ministeriales, gubernamentales, para informar y concientizar a la población. Pero miren lo que pasó con el tiempo del sistema. Cuando nosotros trabajamos en el 2014 por fuera de la red y no estábamos organizados, demorábamos desde que el paciente tocaba el primer contacto médico hasta que destapábamos la arteria 205 minutos, porque no estábamos organizados. Nos empezamos a organizar y eso bajó a 154, el segundo año a 132, el tercero a 115 y el 2018 logramos hacer tiempo de sistema de 95 minutos. Todo esto es estadísticamente significativo. Y ese tiempo del sistema impactó obviamente sobre el tiempo de isquemia total, lográndose disminuciones muy, muy buenas y sabiendo que hoy estamos en un tiempo de isquemia total menor de 3 horas. También, a medida que uno tiene más volumen, vieron que hoy hablé de la importancia de la institución y la importancia del grupo de trabajo, nosotros medimos también
¿cuánto nos demora el procedimiento? El procedimiento de la intervención coronaria va desde que el paciente pisa la sala de cateterismo hasta que estamos cruzando la lesión que diagnosticamos que está tapada con una cuerda. Eso implica entrar al paciente, acostarlo en la camilla, descambiarlo, ponerle una vía si no la tiene, armar el campo, pinchar la arteria, subir un catéter, hacer el diagnóstico de arteria tapada, llevar una cuerda y destapar. Demorábamos media hora. Eso fue bajando hasta los 19 minutos el año 2018. Todo esto se logra no porque el médico que trabaja sea muy bueno, se logra por volumen, se logra por tener todo arreglado, porque el enfermero sepa lo que hay que hacer, el técnico sepa lo que hay que hacer y el médico sepa lo que hay que hacer. Y esta es una gráfica que nos demuestra, esto es así, esto se llama tiempo puerta-balón, o sea, el tiempo, o que es lo mismo que puerta-guía. Idealmente esto de cuando viene al hospital debería ser el menor tiempo posible, ¿no? Menos de 120 minutos. Y este es el porcentaje de pacientes que logran un tiempo puerta-balón menor a una hora. Cuando nosotros arrancamos, estábamos, acá es donde hay que llegar, a que este tiempo sea el menor posible y a que la mayoría de los pacientes estén en este cuadrante, o sea, más del 75% por debajo de una hora. Miren cómo fue cambiando a medida que trabajamos en red. Ese es el lugar a llegar. Y en 2018 logramos llegar gracias a los 24 minutos de tiempo portabalón y a un 89% llegando en ese tiempo. La mortalidad es de un dígito, cosa muy difícil lograr en nuestro medio, pero se logró gracias a este trabajo. Y si yo saco los pacientes más graves, ¿y por qué los sacamos? Porque son los pacientes en shock, que en muchos trabajos comparativos y randomizados de la literatura no los consideran, la mortalidad bajó en el año 2018 al 2.8. Por supuesto que a mí me importa la mortalidad global, y es esta la que interesa, pero simplemente una diapositiva para ver qué pasa cuando saco los pacientes en shock. Hoy, en la red pública de Rosario, se muere el 7.7% de los pacientes. Bien, para ir terminando, los objetivos que nos pusimos para el año pasado y este son, hay que trabajar sobre el tiempo del paciente, pero eso insisto, campañas de difusión, diario, radio, TV, redes sociales, a los fines de educar y concientizar a la población. Algo pudimos hacer, hicimos un video en el año 2018-2019 que se puede viralizar, después si Rodo tiene el teléfono de ustedes se los voy a pasar para que ustedes lo viralicen a través de WhatsApp, de donde quieran, para que cualquiera lo vea. Es un video de 1 minuto de duración, nada más, donde se explica qué es un infarto y qué hay que hacer. Es para que lo vea cualquier persona común, para que esté atento y que esté informado de qué se trata. Después se los paso. Otro objetivo era trabajar sobre el tiempo del sistema, o sea, cada vez tenemos que seguir organizándonos mejor, y eso es capacitar de manera continua los primeros contactos médicos. Preactivar desde las ambulancias, es un desafío que no hemos podido concretar. Rosario tiene 12 ambulancias del CIES, que ahora son menos por el tema del COVID, porque se han redirigido a algunos lugares y hay problemas con las ambulancias, pero nos gustaría que cada ambulancia también tenga un teléfono, porque si el paciente en la ambulancia diagnostica el infarto, puede también preactivar y llevar al paciente a la sala de hemodinamia. Y lo otro que decidimos también intentar hacer era ampliar los límites de la red y trabajar también con centros que están un poco más afuera de Rosario. Y se trata de esto. Estos centros, como son Villa Constitución, Casilda, Firmat, nombro estos porque son todos centros que tienen terapia intensiva. Estos centros tienen que hacer lo que se llama estrategia fármaco-invasiva. Tienen que darle fibrinolíticos, porque es lo que tienen que hacer, porque si no el paciente no va a llegar en tiempo y forma, pero luego de dárselo, lo tienen que derivar para que si no abre la arteria, nosotros le hagamos una angioplastia primaria. Entonces, ese es otro de los objetivos sobre los cuales estamos trabajando, que implica ampliar la red. Para terminar, esta es una diapositiva. Fíjense, esto es una revista del JAC, que es una revista muy común para los cardiólogos, un editorial publicado por un médico muy famoso, un cardiólogo muy famoso en el tema infarto, que él dice la famosa frase, tiempo es músculo. Pero él dice en este editorial, y yo le voy a dar 2 o 3 cositas nada más,
Debemos ir más allá de todos los argumentos que nos pongan y encontrar la forma de acortar el tiempo de isquemia total. Eso va a mejorar la mortalidad. Más allá que tengamos los mejores stents, las mejores salas de cateterismo, tenemos que acortar la isquemia total. Y él dice, tiempo es músculo, pero trasladémoslo a la práctica. Todos lo sabemos, pero hagámoslo práctico para que los pacientes se beneficien de lo mismo. Para terminar, la última, sí, esto le llamamos team infarto team o grupo infarto. ¿Y por qué es complicado este team? Porque esto no está formado solo por médicos. El grupo infarto está el cardiólogo intervencionista, que es el que va a ir a hacer la angioplastia y va a tapar la arteria, que pareciera ser el más importante, y ese es un grave error, porque cada uno que trabaja en la red tiene un rol principal. Si yo voy a hacer la angioplastia y no va el enfermero, no puedo hacer nada. Si va el enfermero y el médico y no va el técnico, probablemente no puedo arrancar. Si van todos de hemodinamia, pero el primer contacto médico demora 1 hora y media en hacer el diagnóstico, el paciente la pasa mal. Si los recepcionistas de hospitales no están entrenados en saber escuchar qué cuenta un paciente a través de un teléfono, los recepcionistas de hospitales saber interpretar y hacer un triage en la guardia del hospital, es un problema. Si los telefonistas de los servicios de emergencia no saben detectar lo que puede ser un infarto, todo influye. Los médicos de los servicios de emergencia, el personal no médico de los servicios de emergencia, los camilleros de los hospitales y sin ninguna duda las autoridades de salud pública, que es fundamental que se encarguen del problema, que tomen la responsabilidad de que esto mejore día tras día. Entonces, esto es un grupo y no hay una parte importante, sino que cada uno forma parte del mismo. Así que bueno, esta es la presentación. Muchas gracias y estoy hablando totalmente en nombre de este grupo de trabajo con el cual se lograron los resultados que vieron, pero simplemente por trabajar en equipo. De otra manera, esto es imposible. La última que había dejado. Miren por qué el problema es grave. 1 de cada 3 muertes en la Argentina son por enfermedad cardiovascular. La cantidad de muertes que hubo por infarto en la Argentina en el 2014 fueron 15.000. El año pasado, el 2018, fueron 18.000. Pero simplemente para que vean un dato que les voy a poner al final. En la Argentina muere un infarto cada 34 minutos. Ahora, con el último dato, cada 30 minutos. Por día mueren 50 personas en la Argentina por infarto. Y a mí no lo tomen a mal, pero hay que darle jerarquía a todo, pero pareciera que a algunas cosas no se le da la jerarquía que tiene, como que se acepta más la mortalidad por infarto y parece que algunos miran para el costado y bueno, y por otras causas estamos mucho más preocupados y encargándonos. Cada 30 minutos muere una persona por infarto en la Argentina. Bien, ahora sí, terminó la presentación. Voy a salir de esta pantalla, Rodo. Así, si quieren, ¿salí ya? No, ahí está. Ahora sí. Gracias, Pedro. La verdad, gracias por esta charla tan clara, y como hicimos la otra vez, me parece que está buena la modalidad de que todos los compañeros vayan y las compañeras vayan escribiendo las preguntas en el chat y las vamos leyendo. Creo que es una buena mecánica. Hay algunas cuestiones que no dejan de sorprenderme. Yo tengo que confesar y contarle a los chicos que estuve trabajando desde el inicio en esto y desde antes que existiera la red, y realmente los resultados han sido muy, muy buenos. Ahora, el esfuerzo, el sacrificio y la cantidad de trabajo que eso significó para cada uno de los que formó parte de esto, desde los que lo empezaron a idear hasta los que están tan lejos que nunca se pudieron encontrar con nosotros, pero que de algún modo entendieron de la importancia de esto, ha sido enorme. Y otra cosa que yo quiero decirles, contarles acá a los profesionales que están en este grupo, que estos logros que Pedro está contando, y él lo dijo de otra manera, dijo, es la red que más recibe, que más registra, que más cantidad de infarto ha registrado. No solamente ese logro lo vemos nosotros, sino que a nivel del país ha sido y sigue siendo muy bien visto,
y muy halagado, y hemos recibido muy buenos comentarios al respecto, porque en ningún lugar del país se ha logrado que una red pública, y por supuesto mucho menos una privada, en ningún lado existe, pero ninguna red pública ha logrado este nivel de organización tan bueno y que tenga estos buenos resultados. Eso es de valorar. Por eso también creo que es importante que todos los que escuchan esto hoy lo puedan llevar como una herramienta de trabajo, porque son parte de esto, y no solamente van a estar en las guardias, sino que aparte todos forman partes de lugares de gestión después donde se deciden cosas, y eso es importante que sepan y lo valoren como tal, y es necesario que puedan implementar siempre, saber dónde están, qué es lo importante para poder colaborar de alguna forma en mejorar todavía estos tiempos y estos resultados, que el beneficiario siempre es el usuario de salud. Ahí hay una pregunta de Christian Bidov que dice, con respecto al uso de la nitroglicerina vía sublingual en el prehospitalario. Algunos no lo recomiendan porque puede hipotensar al paciente. ¿Eso es así? ¿Se recomienda igual, Pedro? Bien, como dije, tómenle la presión, asegúrense que no esté hipotenso o que no esté con 100, 110. Si el paciente tiene 140, 150, 170 de sistólica, denle tranquilo. Si no pueden ponerle una vía y hacer nitroglicerina intravenosa, que sería mejor porque la pueden titular, una nitroglicerina sublingual para nada está contraindicada. No disminuye la mortalidad, pero sí disminuye la precarga, mejora la perfusión coronaria, colabora para mejorar la isquemia. Si está hipotenso, está contraindicada. Bien. Y con respecto a la dosis, cuando hablamos de sublingual, que ahí Magalí pregunta, cuando hablamos de sublingual en general es el 5 miligramos que tiene el nitrito, pero cuando hablamos de nitroglicerina endovenosa, habitualmente hay mucha confusión con respecto a la preparación o dudas al respecto. La forma más práctica, Pedro, que te parece para utilizar. Sí, nosotros la diluimos una ampolla en 250, algunas en dos ampollas en 500, no vale la pena para no gastar tanto, una en 250 e ir usándola, titulándola. O sea, cuando uno tiene más experiencia ya va viendo según la presión, lo que es importante, si uno va a hacer endovenosa, ir tomando la presión permanentemente. Nosotros la usamos mucho en hemodinamia, pero el tema es que en hemodinamia yo ya tengo un catéter adentro de una arteria y estoy mirando la presión arterial permanentemente. Entonces, nitroglicerina endovenosa hay que dar probablemente cuando uno ya esté en un hospital, o sea, incluso en las ambulancias puede ser peligroso, tiene que hacer con microgotero, entonces yo ahí sería cuidadoso. Denle aspirina, denle analgésicos y llévenlo rápido a reperfundir. Con respecto a la droga endovenosa en la ambulancia, una de las cosas que uno tiene miedo justamente es que a veces hay momentos, el pasaje del paciente de camilla a camilla, el bajar de la ambulancia, uno se encuentra con las chapitas abiertas de estos microgoteros y el efecto es peor que un mal cálculo de dosis incluso. Que hace un desastre, o sea, se me pasó 10 mililitros de golpe y me hipotensó al paciente. El lavado también de las vías muchas veces es complejo porque queda droga en el perfus y eso genera también. Por eso, la recomendación es hacerla ya en una institución. Si yo tengo muy buenos niveles muy buenos sistemas de emergencia y tengo que trasladar un cierto tiempo a un paciente, puede ser una indicación, pero si el traslado es corto, como lo suele ser en Rosario, denle un isordil, un dinitrato isosorbide y lleven al paciente que probablemente en menos de 30 minutos ya llegó a un servicio, al Centenario, por ejemplo. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran aprovechar ir haciendo? Ahí vi algunas, deben estar en el chat. Perdón. Sí, ahí está, ahí se me actualizó. Si el paciente ya toma aspirina de forma habitual, si le damos la dosis de carga, la pregunta es esa, si tenemos que darle clopidogrel nosotros, lo hace el servicio de hemodinamia. ¿Hay algún sitio recomendado para colocar la vía periférica? Todas tienen alguna respuesta. Si el paciente ya toma aspirina, tiene que seguir solamente con la dosis de mantenimiento, 100 miligramos día. Si están seguros que la viene tomando. Si tienen la mínima duda, 300 miligramos. No le va a pasar nada.
La vía, lo ideal es ponerla en el lado izquierdo, idealmente en el brazo, porque en general el cateterismo se hace desde el lado derecho del paciente. No hay problema, si el paciente lo tiene en el brazo, hacemos modificaciones, pero si uno pudiese elegir, lado izquierdo. ¿Y la otra era? Con respecto a si el paciente ya venía tomando nitroglicerina, y lo del clopi, si se lo damos Bueno, nosotros o lo hace hemodinamia. cuando arrancamos con la red, la doble antiagregación la hacíamos con clopidogrel. Y primero que no es tan necesario dar la droga como el clopidogrel de manera tan precoz. ¿Cuál era el problema que pasaba en la red? Que a veces en la ficha llegaba y nos decían que había recibido el clopidogrel. El clopidogrel, la dosis de carga son 600 miligramos, o sea, son 8 pastillas. Y al paciente le decíamos, usted tomó 8 pastillas, porque es muy difícil que un paciente no se dé cuenta que le dieron 8 pastillas juntas. Y en la ficha decía, si las tomó, el paciente me decía, doctor, no las tomé. Cuando vimos que 2 o 3 veces nos pasó que ocurría esto, llamábamos a los lugares, no, doctor, discúlpeme, que yo se lo anoté, pero no se lo dieron porque no había. Fue decisión unánime, listo, quédense tranquilos, aspirina denle ustedes, del otro antiagregante plaquetario nos encargamos nosotros. Y después, como si fuera poco, hace ya casi 2 años o más, logramos conseguir Prasugrel. El Prasugrel y el Ticagrelor demostraron claro beneficio sobre el clopidogrel en este tipo de pacientes. O sea que si uno tiene los nuevos inhibidores ¿cómo se llama? P2 y 12, que son el TICA y el prasu, hay que dar esas drogas. Entonces, como nosotros tenemos en hemodinamia prasugrel para darle por lo menos el primer mes, sugerimos que no le den nada más que la aspirina. Esa es una organización de la red. No es que no se pueda dar la carga de clopidogrel, pero como nosotros tenemos programado usar prasugrel, la carga la hacemos nosotros y la hacemos después de ya tener el diagnóstico y ya haber puesto el stent, porque el prasugrel tiene un comienzo de acción muy rápido. Bárbaro. Con respecto al ticagrelor, ¿algo que quieras comentar en el caso de que estén en un lugar que dispongan de eso? Se pueden usar cualquiera de las dos. Hasta ahora el ticagrelor era muy usado en el ámbito privado, era más usado, pero el año pasado salió publicado el primer y único trabajo que los comparó head to head, que se llama, o sea, cabeza a cabeza. Nunca habían hecho una comparación entre uno y otro. Y al revés de lo que se esperaba, el prasugrel dio mejor, o sea, le fue mejor al prasugrel. Hay que tomarlo con pinzas, es un trabajo no tan grande, pero no anula la posibilidad de usar ticagrelor, pero hay un tema, el ticagrelor vale 3 veces más que el prasugrel. O sea, el ticagrelor vale 6.000 pesos por mes y el prasugrel vale 2.000 pesos por mes, ambos de muy buenas marcas. Entonces, yo soy un poco más pro prasugrel, pero por estas cuestiones, se puede usar cualquiera de los dos, y si no tienen ninguno de los dos, clopidogrel. Bien. Pues, voy a hacer un comentario respecto a esto que estás planteando que me parece oportuno porque muchas veces hay mucho cuestionamiento respecto a la evidencia que existe, si nos tenemos que atener o no. Entonces me parece que acá con esto es oportuno pensar hasta qué punto de la evidencia nos dice la verdad. No es cierto que una discusión que siempre tenemos en los congresos, pero bueno, para la práctica es importante utilizar lo que tenemos y tratar de hacerlo mejor con lo que tenemos. Obvio, totalmente de acuerdo. Paloma preguntaba en el manejo inicial si el paciente ya tomó aspirinas o nitroglicerina. ¿Cómo decidimos? Bueno, si ya tomó aspirina, una dosis de carga, estamos hablando, porque antes habíamos hablado de si venía tomando. Si por Claro, algún motivo ya le dieron y llega al hospital, ya está, la aspirina está administrada. Una cosa que pasa a veces es que el paciente llega a hemodinamia y como parte del infarto o como parte del contraste que usamos, vomita. Si el paciente vomita y el vómito ese es menos de 30 minutos de haber dado las drogas, dénselo de nuevo. Es mucho el beneficio y es poco el riesgo de esa primer carga
¿qué tenemos? Entonces, ante la mínima duda que no lo tomó o que lo vomitó, se lo damos de nuevo. Bien. Ahí pregunta Nicolás respecto de la doble agregación en el manejo inicial. Es esto, la doble antiagregación, hablamos de aspirina y clopidogrel, o prasugrel en este caso. Exacto, ya está. Sí, por supuesto que en el infarto hay que hacer doble antiagregación, fundamentalmente si los pacientes van a hemodinamia y si le ponemos un stent. Para dejar también a futuro el tiempo de duración, ¿querés hacer alguna consideración por las dudas, Pedro, de esto? Sí, o sea, en todo síndrome coronario agudo hay que hacer doble antiagregación por lo menos un año. Y doble antiagregación sería aspirina y alguno de los tres que dijimos según disponibilidad. Ahora está muy analizado qué hay que hacer si por algún motivo yo tengo que cambiar. Se llama hacer un switch, o sea, de clopi a prasu o tica, o si venía tomando tica no lo puede comprar más y hay que pasar a clopi. Entonces, sí, hay diferentes dosis, hay diferentes formas de cambiar, pero que quede claro que doble antiagregación un año. El problema que ocurre a veces es cuando un paciente que tuvo un infarto y está con doble antiagregación tiene que hacerse alguna intervención a los 40 días y nosotros le pusimos un stent. Bueno, como sea, hay que intentar posponer la intervención. Y si la intervención no se puede posponer, dependiendo de qué tipo de intervención se trata, suspenderé solo el prasugrel o el clopi, solo la aspirina, los dos, pero estamos en problemas. O sea, lo ideal sería que esos primeros meses, por lo menos los 3 primeros meses, no tengamos que suspender ninguno de los dos. Pero los pacientes hacen hemorragias y si yo tengo una hemorragia digestiva a los 40 días post-infarto, lamentablemente va a haber que suspender algo. Y ahí estamos en el delicado equilibrio de sangrado por un lado y trombosis del stent por el otro. Por suerte, no es tan común, por suerte, hoy la trombosis del stent es menor al 1% o entre el 1 y el 1.2, o sea que estamos hablando de que la mayoría de los pacientes la toleran bastante bien. Bárbaro. Cristian, es una pregunta que nos abre el campo de la trombolisis. Dice, con respecto al uso de la morfina, él tiene una duda respecto al prohospitalario, si no tapa, no, no estaría como respondiendo al paciente a las medidas que se hicieron como aspirina, nitroglicerina, trombolítico y demás. Si no taparía la clínica la morfina, creo que también nos lleva a pensar qué cambios hubo con respecto a los criterios de reperfusión, ¿no? Cuando usábamos exclusivamente el trombolítico y ahora la angioplastia con stent. Es buena la pregunta, es muy buena porque para hacer un poco de historia, cuando yo trabajaba era residente cuando empezó el primer trabajo que comparó trombolíticos versus placebo, o sea, en la época que todavía no se sabía si los trombolíticos servían. En esa época no existía la angioplastia primaria prácticamente en los hospitales, en nuestro hospital arrancó casi 15 años después, y entonces los criterios de reperfusión, o sea, evaluar si la arteria se destapaba con el trombolítico, eran evaluar el dolor, evaluar el supradesnivel del ST y evaluar lo que se llamaba el pico precoz de CPK, o sea, los pacientes que reperfundían, la CPK aumentaba rápidamente, y eso es por el lavado que genera la reperfusión de la arteria. Y algunos decían que no había que dar analgésico a los pacientes justamente para no perder un criterio, la evaluación de un criterio de reperfusión. Rápidamente eso se dijo que era una locura, yo al paciente le tengo que calmar el dolor, y también después se demostró y se sabe que el mejor método para evaluar reperfusión es el supradesnivel del ST. Ustedes saben si el paciente abre la arteria, si el ST baja. Entonces, bajo ningún concepto la morfina tapa nada. Si el paciente tiene supra, tiene que ir a angioplastia primaria. Pero aparte un tema, cuando uno dice angioplastia primaria, no se olviden que la angioplastia se va a hacer, pero primero hay que hacer una coronariografía diagnóstica. Entonces yo con esta técnica tengo una ventaja. Si hago el cateterismo y no encuentro ninguna arteria tapada, no voy a hacer más nada. Cuando yo hago trombolítico, no sé cómo está la arteria, creo que está tapada.
pero lamentablemente tengo que dar una droga potente que disuelve coágulos, pero que también da ACV hemorrágico, sin estar seguro. Entonces esa es la otra gran ventaja que tiene una técnica contra la otra. O sea, la angioplastia va a ir a destapar la arteria, pero primero confirma si la arteria está tapada o no. Entonces, si el paciente va a angioplastia, denle analgésico, que el paciente venga lo mejor posible. Igual les digo, la mayoría de los pacientes no llegan con analgésicos del tipo la morfina. Casi nadie. Primero porque vienen rápido, por suerte, y ese es un beneficio de la red. Segundo porque no hay en todos los lugares morfina. O sea, miedo a usarla, un montón de factores, pero es una droga que tiene sus cositas y la mayoría de los pacientes llegan sin morfina, solamente con aspirina. Pero se puede usar tranquilamente. Bárbaro. Ahí pregunta Nicolás, ante una fibrilación ventricular presenciada en el paciente con infarto, y se hace defibrilación directa y luego el protocolo de RCP, ¿cómo procedemos ante esta situación? Es bastante situacional, ¿no es cierto? Está bárbaro, pero si vos ves la fibrilación ventricular, por ejemplo, a nosotros nos pasa, al paciente lo estamos acostando en la camilla, lo descambiamos, estamos preparando, poniéndole el campo y de golpe adelante nuestro se fibrila. Ese paciente ni necesito masajearlo, le digo al enfermero, alcanzame las paletas. Es más, a veces dejamos unos 5, 10, 15 segundos que pierda la conciencia y tac, le damos el choque. Ni, olvídense, esos pacientes, el 90% salen con un choque. Y eso lo vemos muy a menudo. Ahí vas a tener que tener la suerte de ver la fibrilación ventricular. Ahora, otra cosa que ha mejorado muchísimo el CIES, de los cuales muchos de ustedes van a trabajar, es los paros reanimados. Hoy en día muchos pacientes nos llegan con infartos que son paros reanimados. Y bueno, algunos se reaniman en tiempo y forma y después uno le puede abrir la arteria y la evolución es buena. A veces, y no tiene que ver el CIES, sino que lamentablemente el paro fue durante un tiempo inaceptable, de 10, 15, 20 minutos, los médicos lo sacan del paro, pero el paciente llega, le destapamos la coronaria, pero queda con muerte cerebral. Es una realidad y por eso insisto, cuanto más gente sepa hacer RCP, más paros vamos a sacar con pacientes sin muerte cerebral, porque ahí sí es clave lo que decía Nicolás. Si yo lo masajeo hasta que llega alguien que tiene un cardio desfibrilador, ese paciente está perfundiendo su cerebro. Entonces, si yo no tengo el cardio, lo masajeo hasta que llega alguien que tenga un cardiofibrilador. Pero si yo la veo y tengo el cardio, ni lo toco. Prácticamente esperamos unos segundos para que el paciente se duerma, entre comillas. Tal cual. Sí, en la experiencia voy a contar que me ha pasado de estar presenciando un FB y que haya un médico que ha planteado que primero había que hacer una vía central, con lo cual son cuestiones, si tenemos el cardio al lado, es terrible. Viene bien una cosa que dijiste. Pónganle vía periférica a los infartos, siempre que se pueda. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos que hacer un montón de drogas potentes para la sangre, antiagregantes, hacemos anticoagulante en el procedimiento, hacemos heparina. En una época, ahora no hay más en la Argentina, hacíamos los inhibidores de las glicoproteínas 2B3A porque lo necesitábamos. Nunca me olvido un caso que llegó, hizo un paro, un infarto inferior, hizo un paro en la puerta del hospital, pasó lo que vos dijiste, lo reanimaron, le ponen una vía central en la subclavia, pero antes de encontrársela, lo pincharon 4 veces. Entonces finalmente lo encuentran, el paciente va a hemodinamia, le destapamos la arteria rapidísimo, cuando lo empezamos a destapar, el paciente tenía un hematoma, pero de 2 litros tenía prácticamente. Ese paciente hizo todas las complicaciones que a ustedes se puedan ocurrir, tuvo 35 días internado, se fue de alta, pero todo tuvo que ver con su sangrado. Entonces, pongan vías periféricas. Y sí, yo sé que no es fácil poner una femoral, pero si van a tener que poner una vía central, prefiero en un infarto que pongan una femoral, salvo que tengan mucha experiencia en una yugular o en una subclavia. Y no perder el tiempo en ponerla. Es más, si no le encuentran vía, háganle la medicación de la manera que sea, pero llévenlo.
No hay que perder tiempo, no hay que perder tiempo en el traslado. Lo único que sí justifica esperar es si el paciente hace un paro. Hay que reanimarlo como corresponde, intentar sacarlo y ahí llevarlo. No se puede reanimar un paro llevándolo en la ambulancia, está claro. Bien. Hay una pregunta acá de Franco que es respecto a si se plantea que en un futuro la red englobe a los centros privados. Yo creo que algo mencionaste al respecto en ese sentido, Pedro. El sistema de salud, no la mostré hoy esa diapo que tengo. Uno de los principales problemas que tiene nuestro país es el sistema de salud que está altamente fragmentado. Fragmentado quiere decir que la gente accede de diferentes maneras y hay cero interconexión entre uno y otro. O sea, yo puedo tener PAMI, puedo tener una obra social sindical, puedo tener una prepaga, puedo ser particular o puedo tener hospital. Eh, el hospital recibe cualquier paciente. Por eso hoy en día casi un 10%, un 15% de los pacientes que hacemos tienen obra social. Nosotros sí recibimos, pero si un paciente se infarta en la puerta de un sanatorio que tiene hemodinamia, lamentablemente el paciente no entra. No lo van a dejar entrar ni le van a hacer la angioplastia. Eso pasa porque no tenemos un programa nacional de infarto agudo de miocardio. Los programas nacionales de infarto se hacen en los países que no tienen sistemas de salud tan complejos como el nuestro. Y entonces, los infartos van al lugar más cercano que tengan la posibilidad de abrir la arteria. No dependiendo de si me toca, no me toca, si hay cama, no hay cama, si la hemodinamia está disponible, no está disponible. Hacer un sistema organizado público-privado no creo que yo lo vea. Y creo que cada vez vamos en la otra dirección. Ahora, que el sistema público acepta de manera siempre más que generosa y después el sistema público intenta cobrarle a los sistemas privados lo que gastó en ese paciente porque obviamente el paciente lo necesitaba. Pero no es al revés, lamentablemente. Yo hago una pregunta que nadie la hizo todavía, pero supongo que alguno debe tener ahí el planteo respecto a la insuficiencia cardíaca en el infarto. Si nos condiciona en cierta forma el abordaje, el grado de insuficiencia cardíaca. A ver, eso fue lo que dije hoy rápidamente, el Kilipi-Kimball. El Kilipi-Kimball es una forma rapidísima de evaluar si el paciente está en insuficiencia cardíaca o no. Por suerte, la gran mayoría de los pacientes, más del 70%, vienen en Kilipi-Kimball A, que es que el paciente no tiene ningún signo de insuficiencia cardíaca. El B es cuando tiene rales crepitantes bivasales o hasta tercio medio, ese paciente ya está taquicárdico, taquimneico, pero en general ese paciente tolera el decúbito. El C es el paciente que está en edema agudo de pulmón, donde ahí sí es un problema grave, porque ese paciente probablemente no tolere el procedimiento. Entonces lo que tenemos que hacer muchas veces es sedarlo e intubarlo. Entonces, le asistimos desde el punto de vista respiratorio, pero vamos haciendo todo junto. El paciente va a hemodinamia, le ponemos una máscara, algún médico lo intuba y otro va haciendo la punción. Pero por supuesto que es una complicación, que por suerte ese tipo de pacientes son pocos. Y la última es el shock cardiogénico, que es el Kilipi-Kimball 4, que es dramático. Y justo hoy en el hospital discutimos un caso de shock cardiogénico, a pesar de toda la evolución de la cardiología, el 50% promedio de los pacientes con shock cardiogénico se siguen muriendo. Eh, lo que hay, y yo siempre digo una frase, el mejor tratamiento del shock es prevenirlo. ¿Y cómo lo prevengo? Haciendo rápido, porque los pacientes que entran en shock, la mayoría de las veces lo hacen porque vienen muy tardíamente. Yo puedo tener una oclusión proximal de una arteria gigante, pero si logro destaparla en media hora, probablemente ese paciente no llegue al shock. Ahora, si un paciente con mucho compromiso coronario llega a las 6 horas, ya llega en shock. Y ahí tengo que bailar con la más difícil, que es todo lo que hay que hacer y que a veces ustedes abren la arteria igual y el paciente no mejora y evoluciona de manera desfavorable. El caso de hoy, por suerte, fue uno de esos que hizo todas las complicaciones habidas y por haber, pero no solo se angioplastió en agudo, sino que a los 20 días se operó, se hizo 2 bypass y la paciente se fue viva a los 45 días. Hablas de tiempos de internación muy prolongados que también
son muy diferentes cuando el infarto es sin complicaciones y a los 4 o 5 días el paciente está en su casa y a los 10 días puede incluso retomar sus actividades habituales, ¿no es cierto? Totalmente. Es más, hay lugares donde el infarto con enfermedad de un solo vaso, o sea que la arteria tapada es la que se destapa, altas precoces a las 48 horas. Países donde están un poquito más organizados, donde lo mandan a la casa, pero lo pueden controlar. O sea que cada vez el infarto se va más rápido. Allá por la década del 80, mínimo estaban 10 a 15 días internados. Y hoy eso es una excepción y eso es simplemente un paciente súper complicado. O sea que ha habido mucha evolución con respecto a eso y todo tiene que ver con una reperfusión más rápida, sin duda. Y la técnica también, porque las complicaciones de la angioplastia lógicamente son menores que del trombolítico y distintas también, ¿no es cierto? Sí, aparte conocemos todo, o sea, no solo que destapás la arteria, sino que sabés si las otras arterias están sanas o no. O sea, si están sanas o enfermas. Y si están enfermas, ya sabés si hay que programar destapar las otras, cuándo, si a los 2 días o a la semana. Es mucha la información que uno tiene y antes a ciegas era mucho más difícil porque no sabías qué había pasado. Y a veces hasta costaba evaluar la reperfusión. Fue una época que no era fácil. Pero bueno, como vos decís, la evolución ha ido siendo clave en todo esto y ha mejorado mucho los resultados. Igual, para que tengan alguna idea, en la Argentina no sabemos, por supuesto, cuántos infartos hay, sabemos cuántos se mueren de infarto, pero no cuántos hay. Al no saber cuántos hay, no sabemos cuál es la mortalidad del infarto en la Argentina. Yo le conté la mortalidad del infarto en la República, ni siquiera la mortalidad del infarto en Rosario. No tengo ni idea cuánto es. Si yo no puedo, me falta el numerador y el denominador. No solamente sé cuántos se mueren, pero no cuántas hay para calcular el porcentaje. Hay estudios que tenemos por el largo tiempo que estamos trabajando en esto, que casi el 25 al 30% de los pacientes en la Argentina no reciben ninguna estrategia de reperfusión. Ni angioplastia, ni trombolíticos, y que la mortalidad en la Argentina sería de alrededor del 25%, lo cual es un dato escalofriante, porque es extremadamente alta. Pero son todos datos extrapolados, por eso también tómenlo con pinzas. O sea que si se mueren 20.000, para que la mortalidad sea del 25%, debería haber 80.000 infartos. Y ese es el cálculo que sociedades en las que estamos hemos logrado hacer, pero no tiene un fundamento sólido. Son cálculos, son extrapolaciones. Claro. Bueno, a ver, si hay alguna otra pregunta, aprovechen a hacerla, así vamos terminando. Yo tengo algunas otras, pero la verdad que tienen que ver más con el tratamiento médico y la diferencia, por ejemplo, de cómo hidratar al paciente en el traslado, si tenemos que hacer lo mismo para un infarto con insuficiencia cardíaca que para un paciente con infarto de ventrículo derecho, que no sé si querés hacer algún comentario al respecto. Son más específicas, ¿no? Y alguien que ya esté en una ambulancia debería tener un grado de capacitación un poco mayor, o sea, debería ser un emergentólogo, cosa que no siempre ocurre, pero ni que hablar, que si un paciente está en insuficiencia cardíaca, tenemos que plantearlo, probablemente tenerlo oxigenado, porque ese paciente debe tener una saturación de oxígeno menor de 90, probablemente requiere una dosis de diurético, probablemente esté muy hipertenso y entonces podamos dar nitroglicerina o, en ese caso, sí poner, sublingual o intravenosa, pero de nuevo, fíjense y calculen cuánto va a demorar el traslado. Si el traslado no es mucho, no perdamos tiempo en definir qué le hacemos. Lamentablemente, en la práctica, muchas veces los traslados lo único que hacen es empeorar a los pacientes, y eso es preocupante. A uno le cuentan a un paciente cómo sale del hospital receptor, o sea, el que lo recibió, y los pacientes a veces llegan mucho peor, porque en el traslado se cierran las vías. Obviamente no es fácil, no, guarda que no es una crítica, no debe haber, no es nada lindo llevar a los pacientes en una ambulancia con un infarto. Y como vos sabés, nosotros hemos este año empezado con los traslados en helicóptero, y si es difícil llevar a un paciente en ambulancia en helicóptero, no te cuento, donde además hace un ruido tremendo, y bueno, hay que tener el manguito de presión puesto permanente, ir tomando la presión arterial
cada 5 minutos, tenerlo monitorizado, tenerlo con saturación de oxígeno, si necesita oxígeno, ir administrándoselo, y bueno, y ir manejando, como decíamos, los líquidos, pero siempre sabiendo que algo por ahí que lo hipertensa no le conviene, entonces si le pongo fisiológico, le agravo la insuficiencia cardíaca, pero si el paciente está con un infarto de ventrículo derecho, necesito expandirlo. Un dato por ahí que siempre tiro, que lo hablamos el otro día, lo vuelvo a decir, acuérdense en los pacientes con infarto, electro de 16 derivaciones. Eso aporta información y la vamos a agradecer cuando el paciente esté en manos de cardiólogos. Eh, pero bueno, es muy buena la pregunta, pero es compleja porque tendríamos que ponernos en casos en particular, Rodo. Sí, incluso dentro de esta secuencia de charlas que vamos a tener, vamos a hablar en una en específico de trombolíticos, porque lo que decías de la estrategia fármaco-invasiva, a cualquiera de los chicos que están haciendo el medicato ahora, les puede tocar una guardia en un lugar que tiene terapia y tengan que hacer el trombolítico y después derivarlo hemodinamia. Y además hay lugares donde realmente les va a pasar de estar en contacto con pacientes en la guardia durante un tiempo esperando el traslado. Así que vamos a hablar un poco de lo que es el manejo en cuidados críticos, aunque sea en un shock room para estos pacientes. Lo vamos a hablar con los cardiólogos del ECA, que justamente han tenido mucha experiencia en trombolíticos y después se han ido acercando a la red de infarto y derivando mucho antes los pacientes. Se han olvidado de usar trombolíticos. Sí, sí, pero bueno, yo creo que es una estrategia que no ha perdido el 100% de su valor, por lo cual me parece que es importante que sigamos recordándolo. Ya hay veces que la gente no se acuerda de la dosis de streptokinasa, entonces... Sí, es preocupante que muchos no se animan a hacerlo. Claro. Permanentemente nos cuentan médicos de terapias polivalentes, que son a veces terapistas, que no son cardiólogos, pero hasta incluso los cardiólogos no se animan y dicen, no, yo lo quiero derivar para angioplastia. Sí, bueno, está bien, derivalo, pero si el paciente va a llegar en los tiempos recomendados por las guías, que es menos de 2 horas, si no, tenés que hacérselo. Y para colmo, no tenemos los mejores trombolíticos, porque el problema grave de la streptokinasa es que da hipotensión, no es fibrino específico, hay que darlo en 45 minutos a 60, cuando hay drogas como el tenecteplase que se administran en bolo en 5 minutos. O sea, hay que saber usar trombolítico y hay que usarlo si estamos lejos de los centros de las grandes ciudades. El tema es que, de nuevo, no tenemos los mejores trombolíticos y tenemos poca experiencia, no tenemos los médicos que más capacitados están porque no lo han hecho. Los cardiólogos de las últimas generaciones, hay muchos que terminan sin haber hecho una vez un trombolítico, entonces es un problema. Pero hay unidades, hay terapias como la de Firmal, la del Trébol, la de Cañada, de Gómez, que trabajando en conjunto con nosotros, ellos está bastante bien armado, que por ejemplo Cañada de Gómez nos llama. Si la ambulancia la tienen disponible, lo mandan a angioplastia primaria. Si la ambulancia no está, saben que el tiempo no da, le hacen trombolítico y después lo mandan. Pero eso de nuevo, eso es trabajo en red. El día que les toque ir a un lugar donde no hay nada de red, lamentablemente la pasan mal, pero el que peor la pasa es el paciente. Sí, a veces lo importante es tener a mano el teléfono y recordar, llamar y consultar en estos casos. ¿Qué hacer con otro? Por eso yo les digo que cuando vayan a hacer alguna guardia, en un lugar que cuando lleguen a la guardia pregunten, ¿acá puede llegar a venir un infarto? Si le dicen que sí, pregunten qué tienen que hacer, no si le dan aspirina o no, sino qué hacen después. Tengan, y no solo de infarto, hay 3, 4 cosas que tienen que saber, entre ellas el stroke. El stroke y el infarto, porque tiempo es músculo y tiempo es cerebro. Así que traten de tener preguntado. Lamentablemente muchas veces le van a decir, y cuando se te infarte, llámame y no hay nada programado. Y bueno, y empiezan los llamados a ver quién te lo acepta, qué obra social tiene. Y no solo que el tiempo que pasa perjudica al paciente, le genera un estrés tremendo al médico que lo tiene a cargo. Porque está viendo cómo un paciente quema etapas y pierde neuronas en el caso del ACV o pierde miocardio
sabiendo que hay que hacer algo, pero no pudiendo hacerlo. Tal cual. Bueno, ahí esperando al CIES. Hay una pregunta larga de Nelly que dice, ¿qué se puede hacer si encuentro una persona en la vía pública con pulso, respiración, ritmo normal, pero no habla y responde solo a estímulos dolorosos, aparte de quedarme controlándole los vitales, esperando al CIES? ¿En qué momento asumo que es un infarto y el RCP en qué momento comienzo ya que está consciente? No, bueno, si está consciente no está Ni en lo toques, paro. no lo No, masajes. no, espera la ambulancia. Y si no se encuentra Exacto. de civil, si los instrumentos esencial encima. No, bueno, creo que en realidad la pregunta ahí es bastante clara. No lo entendí. Creo que es un paciente que está en la vía pública con mal estado general, pero que no está en paro cardíaco, porque habla que está respirando aire ambiente, está con pulso, es un paciente, no sé por qué también, Nelly, vas a interpretar que es un infarto, digamos, nosotros hablamos del infarto en el paciente que refiere dolor torácico en general, o como habíamos hablado la semana pasada, si es un paciente diabético o no tiene dolor o tiene un similangor, pero entiendo que el cuadro que estás planteando no habilita ni para hacer RCP ni para interpretar que es un infarto. Y si está en la calle, sí coincido que hay que llamar al CIES y hacer una evaluación probablemente, porque puede tener un sinfín de otras causas que lo hayan descompensado al paciente. Lo único que vas a poder hacer como médico al lado de un paciente que no sabes nada de lo que le pasa es ver si está en paro cardíaco. Y si está en paro, hay que hacer el RCP. Si no está en paro, quedarse al lado hasta que llegue una ambulancia. Sí, sí, porque incluso después cuando uno llega a la guardia se encuentra con que el paciente puede haber tenido consumo, intoxicación por sustancias. Lógicamente, si el paciente no está hablando, lo más probable y el resto está conservado es que esté cursando un stroke, como decíamos antes. Entonces también vamos a tener nosotros el manejo del stroke, cómo identificar el paciente que tiene un trastorno neurológico, si lo vamos a derivar a un hospital general o dentro de la red del stroke, en este caso en Rosario, Banaleca, porque tenemos ahí el centro. Y creo que va por ahí la pregunta tuya. Sí, que no tenga una crisis histérica, que no tenga un balazo en la espalda, o sea, hay tantas cosas para ver, pero poco para hacer. O sea, pueden intentar acercarse al diagnóstico, pero si no está en paro como médico sin herramienta, un médico sin herramienta es como un carpintero sin herramienta. O sea, si yo no tengo ni un estetoscopio, ni un tensiómetro, y lo único que tengo son los dedos, puedo ver el pulso y poco más. Y después, bueno, con más experiencia uno va a ir olfateando qué puede pasar, pero para hacer, nada. Para hacer no tengo mucho. A ver, está sudoroso, pálido, puedo creer que está hipotenso, levántenle las piernas, el Trendelenburg, pero no, Interpretar no, una no. hipoglicemia también puede ser algo que te, te oriente a pensar en un paciente hipoglicémico o un coma hiperosmolar, un coma diabético en el extremo opuesto, pero también necesitas la derivación a un efector en el cual lo puedan hacer un ACUCHEC por lo menos. Está bueno igual lo que dijo, revísenlo, acuérdense, búsquenle la billetera, no para ver si tiene plata, sino para ver si tiene alguna tarjetita que diga soy diabético, uso insulina. A ver, buscar información, pero de nuevo, como vos decías, las hipoglicemias se ven en la calle, pero y a un paciente que está tirado y que está en un coma hipoglicémico no va a ser tan fácil darle una solución a que tome por boca. Eso en general se trata con una solución hipertónica, pero hiperglucosa, digo, pero por vía endovenosa. Es muy fea la situación. A mí, por suerte, me ha tocado no tantas veces, estando en civil, digo, y es muy feo porque sabés que está pasando algo, pero tenés poco para hacer. Tal cual, tal cual. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, creo que hasta acá llegamos. Voy a agradecerte, Pedro, nuevamente y quiero agradecerles a todos la participación en esto. Esta charla queda grabada y la vamos a subir después al canal de YouTube de la facultad. Quiero agradecerle a las autoridades de la facultad por permitirnos este espacio dentro de Google Meet. Y la semana que viene anunciarles que tenemos dos encuentros. Uno es el lunes, que va a estar a cargo de la gente de la RISAM, hablando sobre
salud mental en tiempo de pandemia, y el miércoles va a estar el doctor Cordone hablando de atención primaria de la salud, referencia y contrarreferencia, dos temas importantísimos. Y ya tenemos también programadas las del Centro Regional de Hemoterapia para el 29 de junio, que es donación de sangre y uso de hemocomponentes en la guardia, que me parece que es un tema importante también para charlar. Bueno, yo gracias a vos por la invitación y le digo a todos los que se quedaron que son parte de la red, que sepan que a partir de hoy, con más razón, son parte de la red y que los necesitamos. Bárbaro. Gracias, Bueno, Pedro. gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos, Pedro. Hasta la próxima. Chao, chao.